Después de muchísimo tiempo sin noticias, amigos, por fin la gente de Moff Entertainment nos revela nada más y nada menos que dos teasers trailers de lo que viene siendo Poppy Playtime capítulo 2 en español latino. Por supuesto comentaremos algunas cosillas del capítulo 3 que podrían quedar interesantes con todo lo que estamos viendo ya del capítulo 2, y por supuesto hablaremos sobre el nuevo sistema que está manejando la gente de Moff Entertainment con los creadores de contenido, porque hay algunas cosillas interesantes que me gustaría comentarles. Así que amigos, sean bienvenidos a las Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y comencemos pues con el video del día de hoy. Como ustedes ya lo saben, amigos, hace un par de meses se nos reveló que iba a haber una traducción total tanto en portugués como en español latino, que es en el idioma donde nos vamos a centrar en esta ocasión, y básicamente la gente de Moff Entertainment se hizo una alianza con una especie de empresa que también se encarga de ayudar a este tema de la traducción. Y como ustedes saben, próximamente la siguiente gran actualización, o lo más importante que tendremos de Poppy Playtime, pues va a ser la actualización del capítulo 2 en español latino, y la gente de Mob Games nos muestra lo siguiente. Obedece las reglas o te voy a descuartizar y devorar tu carne mientras sigas con vida. Sin duda alguna, amigos, esta nueva traducción que tendrá el capítulo número 2 va a ser bastante increíble y brutal, como fue la del capítulo 1. Una cosa así que me quedó un poquito extraña fue que la voz de Mommy suena como demasiado joven. Realmente yo me imaginé que le iban a poner una voz un poco más como de persona un poco quizás mayor, pero realmente me encantó cómo está la traducción de Mommy Longlegs. Oficialmente, tal cual como lo acaban de oír, esta justamente es la nueva voz que va a tener Mommy Longlegs en español latino, que digamos se refiere también a los VHS. Seguramente si es que se llega a traducir totalmente Project Playtime, pues esta vendría siendo su nueva voz. Déjenme acá abajo en los comentarios qué piensan al respecto, pero también lógicamente no iba a ser de las primeras cosas que íbamos a ver, ya que también la gente de Moff Entertainment, de la cuenta oficial, se puede decir que español latino, nos acaba de mostrar cómo va a ser el inicio de este nuevo capítulo, y justamente esa publicación la acaban de sacar el día que estoy grabando este video. Así que amigos, escuchen qué tal está este nuevo comercial de Poppy Playtime capítulo 2 en este idioma. Despierta. Con el nuevo producto de Playtime Co. Plástico Elástico, puedes estirar, tirar y girar a Mommy Longlegs en formas locas. Ella ama verte jugar. Tú te diviertes, ella se divierte. La nueva Mommy Longlegs de Playtime Co. ¿Qué hora es? Despierta. Tengo que ser, amigos, completamente honesto con ustedes, y sin duda alguna que los VHS sean traducidos al idioma original de las personas que lo están viendo, en este caso para nosotros en español latino, sin duda alguna le da un toque nuevo y bastante fresco a lo que viene siendo el videojuego. Como ustedes saben, lógicamente esto nos está diciendo que nuevamente todo el juego va a estar traducido al español latino, todos los VHS, también seguramente los pósters como lo vimos en el capítulo 1, y como les había comentado básicamente al inicio del video,
videos sobre cosillas del capítulo 3, ahora más que nunca tiene todo el sentido del mundo porque la gente de Moff Entertainment se está tomando su tiempo para lanzar el capítulo 3 a finales de este año. Si ustedes se ponen a pensar, seguramente lo que quiere hacer la gente de Moff Entertainment es lanzar el capítulo tanto en español como en portugués, como por supuesto en el idioma original, que vendría siendo el inglés. Y para esto mismo, y no tener que estar haciendo actualizaciones a lo largo del año, seguramente cuando llegue el capítulo 3 a finales de este año ya va a venir con toda esta traducción desde el día 1, cosa que me parece increíble y realmente nos demuestra que la gente de Moff Entertainment se está tomando las cosas muy en serio con su juego y prefiere entregar calidad antes que cantidad. Realmente, gente, no sé ustedes qué piensan al respecto, si a ustedes les desespera mucho que se tarden mucho en lanzar los juegos o realmente aprecian demasiado que se tarden, pero realmente vayan a entregar una calidad brutal. Para empezar, amigos, no olviden que el capítulo 3 estará hecho en Unreal Engine 5, un nuevo motor gráfico que es mejor que el actualmente que tenemos. Por supuesto, va a tener esas traducciones en diferentes idiomas para toda la comunidad y pues demás cosillas. Se supone que va a ser mucho más terrorífico, así que pues solamente queda esperar. Pero no olviden dejarme acá abajo en los comentarios qué piensan al respecto. Y continuando con las noticias, amigos, la gente de Moff Entertainment decidió hacer un nuevo sistema para poder incluir a gente como creadores de contenidos oficiales de Poppy Playtime y por supuesto Project Playtime. En este caso, para la gente que no lo sepa, en su momento yo fui baneado como creador de contenido y después posteriormente he vuelto nuevamente a ser creador de contenido oficial. Ya saben que pueden utilizar el código Infinity en la tienda de Poppy Playtime, así que todos muy atentos. Pero bueno, simplemente comentarles rápidamente que este nuevo sistema aplica para gente que tal cual suba contenido de Poppy Playtime. Pueden digamos que inscribirse solo personas que sean mayores de 18 años, mayores de edad, porque pues todo esto es mediante contrato, no se pueden filtrar absolutamente nada de las cosas que se vean con ellos. En este caso, si se llega a filtrar algo, pues yo no lo podría compartir como tal en el canal y pues ese tipo de situaciones. Así que si alguno de ustedes, mis queridos suscriptores, sube contenido de Poppy Playtime a su canal, pues se puede inscribir. Creo que aún es posible todavía que ustedes puedan unirse a ser partners del crimen de Moff Entertainment y seguramente pues puedan adquirir estas cosas exclusivas que están metiendo bastante a su nuevo servidor. Sin embargo, lógicamente no les puedo comentar mucho al respecto de qué es lo que hay y cosillas así por el estilo. Ustedes mismos se tendrían que inscribir y por supuesto solicitar el contrato como tal, que es de partners de lo que viene siendo el juego, y pues lógicamente ustedes se enterarían de todas esas cosas. Así que, amigos, en la descripción les dejaré el link si a alguno de ustedes les interesa. Normalmente para ser creador de contenido creo que tienen que tener cierta cantidad de suscriptores, yo creo que arriba de 10,000 subs, sobre todo porque pues es para gente de confianza y no para cualquier persona que pues quiera entrar, ¿no? Entonces, para que tengan ahí puesto el ojo para poder formar parte de los creadores de contenido. Y pues nada, esto hasta el momento. Y por supuesto, amigos, he visto muchísimos comentarios que me preguntan: Infinity, ¿qué pasó con Poppy Playtime y Project Playtime en su versión mobile? Se supone que Poppy Playtime capítulo 3 sí va a llegar a mobile, no sabemos si vaya a llegar día 1, estaría brutal que así fuera, así que pues solamente va a ser cuestión de esperar a ver qué nos dice la gente de Moff Entertainment. Ahora bien, para la gente que está esperando noticias del Project Mobile, pues básicamente de momento no hay ni una sola noticia. Lo último que recibimos sigue siendo exactamente tal cual, que pues se sigue trabajando en ello. Hay un equipo especializado para estar porteando Project Playtime a mobile y pues sigue en esa situación. Sin duda alguna voy a dedicarle un video completo a Project Playtime Mobile porque hay algunas ideas y cosillas que me gustaría que tuviese el juego y sobre todo que no sea tan parecido a la versión de PC, que tenga la esencia pero que no sea igual, porque si no va a ser tremendo caos ese juego también. Y ya para terminar, amigos, resulta que acaba de salir un nuevo juego conocido como Joy Valley, que parece ser un nuevo personaje o un nuevo juego inspirado en la temática de Poppy Playtime. Algo así como cuando salió Five Nights at Freddy's y salió otro Five Nights at Freddy's, por así decirlo, que era como de gatitos, algo así al puro estilo. Ellos tienen su propia historia, Five Nights at Freddy's tiene su propia historia por supuesto, y claramente pues están divididos como en historia, pero la mecánica del juego es más o menos la misma. Buscan como
como tener esa similitud por ser un juego inspirado en el otro. Y en este caso ocurrió exactamente lo mismo. Este nuevo juego está inspirado tal cual en Poppy Playtime. Simplemente me gustaría mencionarlo porque pretendo dedicarle un video completo a ese juego. Y pues nada, amigos, yo me despido con el gusto de siempre. Espero que te haya gustado este video. No olvides dejar tu like, comentar, compartir, suscribirte si es que no lo estás, que se agradece demasiado. Hemos vuelto nuevamente a YouTube y espero estar bastante motivado para subirles video por lo menos unas 3 o 4 veces a la semana. Así que amigos, yo me despido con el gusto de siempre. Gracias a todos los que siguen suscritos y a la gente que es miembro del canal. Se cuidan, se bañan, chao.